El Señor bendiga su palabra en esta hora, por sobre todas las cosas que nos prepare realmente para que nuestros oídos realmente estén prontos a escucharnos, a escuchar lo que Él tiene para decir a nuestras vidas. Me sorprendió ver la cantidad de niños que tenemos todos los domingos. Yo no sé si conté bien acá, pero contando a Caleb, éramos 23, algo así, ¿no? Más, ¿cuántos bebés? 3 bebés que tenemos, 2 presentes, pero hay 3 bebés. Fíjense cómo Dios nos ha bendecido con niños que van a ser sin duda el futuro de esta iglesia. Así que qué responsabilidad que tenemos de, como dice en su palabra, instruirlo en sus caminos, para que cuando fueren viejos, aun cuando vengan las tormentas de la vida, no se aparten de Él. Damos gracias a Dios por su palabra. Estamos en una de las epístolas más complejas del Nuevo Testamento, como es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Según los teólogos, dicen que una de las epístolas más complejas, más difíciles, no de entender, sí de estudiar por el alto contenido y de palabras profundas que tienen que ver con la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El domingo pasado hemos visto esta primera parte de Romanos 5, donde hablaba de los resultados que la obra de justificación había hecho el Señor Jesús en cada una de nuestras vidas. Y vamos a ir inquiriendo y entendiendo esta terminología que la palabra de Dios nos da, porque van a ser sin duda las bases, no solo que van a regir nuestra fe, sino que son las bases que van a regir nuestra conducta como hijos de Dios, como cristianos en este mundo en el cual Él nos ha colocado. Terminábamos el domingo pasado con ese verso 11, donde decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Términos como justificación, reconciliación, son palabras que la Biblia nos habla del gran contenido que el amor de Dios hizo al hacer la obra en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a pasar precisamente a uno de los textos más, no sé si complejos, pero más difíciles de entender, como es la segunda parte de Romanos 5, sobre todo desde el verso 12 en adelante, en donde se nos va a ir haciendo un paralelismo entre Adán y Cristo. Fíjense que no dice Adán y Jesús. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo? A ver, ¿quién se anima a compartir? Es interesante que el nombre hebreo de Jesús es Jesús, pero el Cristo es la función que Él ocupaba como el Mesías, el enviado de Dios. Y qué interesante que Pablo no se refiere al nombre personal de Jesús, sino más bien al nombre que su obra completó. Por eso hablamos de nuestro Señor Jesucristo, porque es ya no el Jesús revelado a la humanidad, el Jesús encarnado por amor a nosotros, sino ya es el Cristo glorificado, el Cristo que se encarna en una persona, que se mueve en medio nuestro, pero que tiene un final completamente diferente al que cada uno de nosotros vamos a pasar, al menos en esta primera etapa de la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Que Jesús murió cargando el pecado de toda la humanidad. Pero ¿dónde está la victoria de Jesús? Que Él mismo se entregó a la muerte, pero Él mismo, siendo Dios,
al tercer día resucitó. Y eso fue lo que a Satanás le rompió todos los esquemas. Porque ustedes saben que y voy a hacer un paréntesis antes de seguir, pero creo que estas aclaraciones nos sirven para entender un poco la dimensión espiritual a la cual el Señor nos invita a que vivamos cada día. Lamentablemente nuestra sociedad posmoderna está mimetizada en que existe el poder del bien y el poder del mal. Basta mirar los dibujitos de Disney que todos desde chiquitos habrán visto. Siempre hay un poder del bien y un poder del mal. Hay figuras o dibujitos animados donde hay un perro bueno y un perro malo, y depende de a qué perro alimentamos va a ser quien gana la batalla, ¿no? ¿Han visto alguna vez esta serie? Y parece que esta idea del bien y del mal se ha mimetizado dentro nuestro. Y la verdad que no hay cosa más separada y ajena a la palabra de Dios que esta idea entre el bien y el mal. Porque la palabra de Dios dice que Satanás es una criatura de Dios, creada por Dios, pero no es como Dios, no tiene ni los atributos, ni la autoridad de Dios. Basta recorrer, por ejemplo, el libro de Job, para darse cuenta que allí él, al igual que todas las demás criaturas de Dios, tienen que venir a rendir ¿qué cosas? Cuentas de lo que está pasando. Por lo tanto, se espera que los que no conocen al Señor entiendan que hay un poder del bien y del mal y que estén luchando ahí, pero no que un hijo de Dios tenga este concepto. Dios es Dios soberano de todo lo que existe, como leíamos en el Salmo 95. Él creó todas las cosas por el poder de su palabra y gobierna con autoridad todo lo que existe. Y el poder del mal, que es parte del propósito de Dios, como lo vamos a ver después cuando vayamos estudiando los libros de escatología en la palabra de Dios, que cumplen una función dentro del propósito eterno de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo esta idea del poder del mal no tiene que ver injerencia en la vida del creyente. ¿Y por qué hago esta salvedad? ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque a veces podemos caer en el error de pensar de que Satanás tiene alguna autoridad en la vida del Hijo de Dios, en la vida del creyente. Lamentablemente hay muchas teologías modernas, muchas prácticas que en muchas de nuestras iglesias se vive y se enseña y se practica. En vez de nosotros hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad, ¿le echamos culpa a quién? A Satanás. Cuando dice la palabra de Dios que hemos sido comprados por un precio alto y que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? Al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, o estoy en el reino de las tinieblas sin Cristo o estoy en el reino de las tinieblas con Cristo. Pero si estoy en el reino de las tinieblas con Cristo, la autoridad de Satanás no tiene injerencia sobre mi vida. Perdón, en el reino de la luz, gracias por la salvedad. Si estoy en el reino de Dios, en el reino de la luz, las tinieblas no tienen injerencia en mi vida. Ahora, vamos rápidamente a Romanos capítulo 7, porque usted dirá, pero pastor, ¿y por qué a mí me pasa lo que me pasa? Que caminando con el Señor tengo mis debilidades, tengo mis caídas. Bueno, no hay mejor comentario mismo que la propia palabra de Dios. Fíjense que el problema que tiene usted y que tengo yo, lo tenía también ¿quién? Nuestro amigo el apóstol Pablo. Fíjense en Romanos capítulo 7, verso 18. ¿Lo tienen a mano? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense rápidamente en el verso 25, cómo Pablo termina esta experiencia diciendo, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El gran reformador de la Iglesia protestante en el siglo XV, Martín Lutero, nos presentó una idea muy clara de este pasaje de Pablo. Y él decía que todo hijo de Dios, todo cristiano, mientras esté por esta vida, va a ser simultáneamente justo y pecador. Justo porque hemos sido comprados por la obra, por la sangre que el Señor Jesús hizo en la cruz. Pero pecador porque estamos en este cuerpo caído, que el pecado un día entró, como vamos a ver a continuación. Y esta lucha, esta tensión la vamos a tener todos los días de nuestra vida. Cada día que nos levantamos nosotros tenemos la decisión de servir con nuestro cuerpo, con nuestra vida a la ley de Dios, a Dios, o servir al pecado. Va a ser una decisión personal, clara, que cada uno de nosotros debe enfrentar cada día. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Resistid a quién? ¿Y qué hará? Y huirá. Ahora, si nosotros le invitamos a tomar un café ya desde la mañana y después lo invitamos a comer un lunch y a la tarde le invitamos a tomar un tecito y a la noche vamos a cenar con él, entonces después no nos preguntemos por qué pasa lo que pasa, porque somos nosotros los que le hemos dado. Él no tiene injerencia en la vida del Hijo de Dios si el Hijo de Dios no le permite. Él puede conocer cuáles son nuestras debilidades, pueden venir ataques de todos lados, pero el Señor nos ha dado instrumentos, nos ha dado armas para que podamos resistirle. Y si le resistimos una vez, 2 veces, 3 veces, saben que a la cuarta se va a alejar por un tiempo de nosotros. Pero si Él viene y nosotros le dejamos, ahí es donde está el problema. Pero vamos a entender rápidamente esta dinámica que la palabra nos habla del primer Adán y cómo por medio del primer Adán entró el pecado al mundo y las consecuencias que esto tuvo y tiene para nosotros hoy. ¿Cuál fue el propósito de Dios en el principio? Creó al hombre, ¿para qué dice? Para que estuviera en plena comunión con Él y para enseñorear toda la creación que Él había hecho. ¿Qué era lo que no existía en ese momento? El pecado, y el pecado dio a luz ¿qué cosa? La muerte. Pero la muerte a la cual el primer Adán introduce a este mundo no es solamente la muerte física, sino que son 3 tipos de muerte. Es la muerte física, la literal, de que estamos en este cuerpo y morimos, la moral, pero la más peligrosa, la más triste de todas fue la muerte espiritual. Es habernos separados de la presencia de Dios. Dios, que nos había hecho imagen y semejanza de Él para establecer una relación especial con sus criaturas, en esos atributos, como estamos viendo los miércoles, que Dios nos ha dado, o lo que conocemos como el libre albedrío, nosotros decidimos decirle un día: Señor, todo bien, pero yo soy el dueño de mis propias decisiones. Y nosotros nos enojamos con el pobre Adán, pero ¿saben qué? Si ustedes y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Por eso la Biblia habla de la naturaleza humana, de la naturaleza caída. Y desde ese momento, desde que Adán rompe su relación con Dios, todas las generaciones que vinieron, de las cuales nosotros somos parte, seguimos bajo ese castigo. Y esas consecuencias de la muerte física, moral y espiritual van a estar hasta la segunda venida del Señor, cuando Él venga en gloria
e instaure su nuevo reinado. En medio de este complejo tema y sin esperanza para la humanidad, es en donde Dios empieza a revelar en justicia y en amor por medio de la obra del Señor Jesús. Y Pablo lo que está haciendo en este capítulo es decir, miren, con Adán entró el pecado, entró la muerte y entró la condenación. Pero así como por un hombre entró todo eso, ahora por un hombre, la justicia de Dios entra en amor, en reconciliación y en vida eterna para todos aquellos que decidan reconciliarse con Dios. Por lo tanto, como hemos hablado y lo vamos a seguir aclarando y no nos vamos a cansar, usted no va a tener un lugarcito en el cielo porque cree que es una buena persona. No va a tener un lugarcito en el cielo porque haya nacido en esta iglesia. No va a tener un lugar en el cielo porque haya nacido en una familia cristiana, porque sus padres o abuelos o bisabuelos hayan sido grandes pastores o grandes misioneros. No le va a dar un lugar en el cielo que usted cumpla religiosamente con sus diezmos, ofrendas, o que desarrolle algún programa de algún don dentro de la iglesia. Lo único que a usted le puede dar la habilitación a usted y a mí de permanecer por la eternidad en la presencia de Dios es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y según la palabra de Dios, ¿cómo nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida? Cuando hemos aceptado la gracia, el regalo, el don de parte de Dios en la persona de Jesucristo, para que cada uno de nosotros pueda ser parte de su gran familia. Qué interesante que la ley de Dios, y es por eso que Dios le da la ley al pueblo suyo, al pueblo de Israel, porque sin la ley el pueblo no sabía de su error, de su equivocación, pero con la ley ahora se estaba dando cuenta que estaba en un problema y en un problema grave. Pero qué bueno que la misma ley fue la que nos fue preparando para que a la hora que venga el Mesías, el enviado de Dios, para redimir su pecado y mi pecado, podamos estar preparados para gozar de su presencia. Y es allí en donde nuestra vida, en la obra del Señor Jesús en la cruz, nuestro pecado que nos separaba de Dios, ¿qué es lo que hace ahora? Dice que el Señor justifica. ¿Qué significa la palabra justificación que estamos hablando en este texto? Que el Señor ahora por medio de su obra nos presenta justos delante de Dios. Y si no fuese por la obra del Señor, ni usted ni yo podríamos estar delante de su presencia. ¿Sabe? Ni mucho menos el Espíritu Santo de Dios podría morar en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios mora donde hay, ¿qué cosa? Santidad. Porque Él es 3 veces santo. Imagínense nosotros caídos, pecadores, tratando de llegar al Señor. Tratando de querer hacer buenas obras. Tratando de comprar algún tipo de indulgencia para tratar de merecer el favor de Dios. Y Dios dice, mi amor es gratis. Mi amor a ustedes no les cuesta nada. Al que le costó fue a mí, que entregué a mi Hijo. Y le costó la vida al propio Señor Jesús. Por eso tenemos que entender esta dimensión espiritual a la cual el Señor nos habla. Porque si lo entendemos, nos vamos a dar cuenta del título que tenemos en el mensaje de esta tarde. Y es la extraordinaria obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿De qué manera, mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros estamos exaltando la obra del Señor en la cruz? Qué triste cuando nuestras vidas, cuando nuestras conductas, cuando nuestras decisiones, en vez de glorificar la obra del Señor, lo que hacemos es más bien avergonzar la obra que Él ha hecho. Rápidamente vamos a abrir
la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 10, Colosenses 1:10. El 9 dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para que seamos grandes intelectuales de la fe? No, dice, para que andéis como qué, como es digno del Señor. ¿Y de qué manera dignificamos el nombre del Señor? Con tres cosas. Agradándole, ¿qué dice? En lo que podemos. En lo que puedas tratar de hacer buena conducta. Agradándole en todo. Cuando habla de todo, habla de toda nuestra vida. Habla de nuestra ética, de nuestra mayordomía, de nuestra sexualidad, de la manera en que manejamos nuestra familia, nuestras decisiones. Agradándole en todo. Llevando fruto, ¿qué dice? En toda buena obra. Y dice, y conformándote con lo que conoces del Señor, ¿qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, yo no sé la experiencia personal que usted tiene con el Señor, pero cuando uno más y más se va entregando y le va entregando áreas de su propia vida al Señor, es una experiencia que parece no terminar nunca. Cada vez queremos más. Hemos visto que el Señor me amó, que me restauró, que me salvó, pero ya eso no me alcanza. Y cuando hablo del conocimiento de Dios es tratar de entender que mi mente finita, humana, caída, tiene la posibilidad de contemplar a un Dios trascendente, soberano, grande como Dios. Ahora, el mismo problema que me separó de Dios me puede seguir separando si yo cada día no crucifico, como hablábamos el miércoles, mi ego, mi propio yo, para que Cristo pueda vivir en mí. Puedo estar en una lucha toda mi vida, puedo venir a la iglesia 40 años, pero si yo no entendí esta dinámica de que para que pueda morar en la presencia del Señor, el pecado no tiene que tener injerencia en mi vida. O al menos cuando viene saber cuál es el proceso para atacarlo. Porque hermanos, usted y yo nos vamos a seguir equivocando, querramos o no. Pero una cosa es tratar de justificar nuestro pecado y otra cosa es declararlo, confesarlo y dejarlo que el Señor trate con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos estancado en nuestro crecimiento espiritual porque no hemos tenido el valor, la valentía de decir, Padre, he pecado, perdóname? Yo creo que esa fue una de las grandes, como vamos a ver mientras vayamos estudiando la palabra, una de las grandes dichas que tenía el rey David. Vaya si el rey David no metió la pata, pero la metió hasta el cuello. Pero David tenía una rara tendencia, una rara habilidad, que ¿saben cuál era? Era reconocer su pecado, confesarlo y acudir a Dios. En los Salmos vamos a encontrarnos con textos donde él expresa en palabras cómo se sintió mientras él guardó su pecado. Lea el Salmo 51, el Salmo 32 y va a ver allí la profundidad de lo que fue su error delante de Dios. Pero nosotros a veces, en vez de confesarlo, lo que hacemos es taparlo. ¿Y sabe lo que pasa cuando un pecado es tapado? Es como cuando tenemos una herida y la tratamos de cerrar ahí sin limpiarla. Aparentemente va a poder empezar a crecer la carne por afuera, pero ¿saben qué? La pudrición, la infección está donde adentro. Y eso que empieza como chiquito, si no es tratada, puede terminar haciendo perder un miembro, una pierna, un brazo de cualquier cuerpo. Así es el pecado en nuestra vida, querido hermano.
un pecado no confesado, un pecado no arreglado delante de Dios, podemos simular delante de todos que está todo bien, pero si Dios no lo ha tratado, tarde o temprano ese pecado nos irá enfriando, nos irá apartando del calor de la familia de la fe, pero por más triste y la mayor quizás consecuencia más trágica es que contristaremos al Espíritu en nuestras vidas y ya perdemos toda sensibilidad espiritual. Nos da lo mismo si Dios dice algo o no lo dice. Qué triste cuando caemos en ese nivel, porque allí debemos, como dice el Señor, doblar las rodillas y simplemente decir: Padre, perdóname. Así como por Adán entró el pecado que me separó de ti, Señor. Yo acepto esa obra que tu Hijo hizo en la cruz a mi favor. Y es el único camino, el único nexo para poder arreglar mi condición delante de Dios. Hermano, usted, como hablaban, puede venir todos los domingos a la iglesia, puede hacer lo que se le ocurra, pero el único camino para solucionar su problemática espiritual con Dios es una oración sincera, de fe, pidiendo perdón y clamando por la restauración de Dios en su vida. Es la única manera en donde cada uno de nosotros vamos a ser declarados justos delante de Dios. Fíjense qué interesante en el verso que recién hemos estado leyendo, en el verso 15, dice: pero el don no fue como la transgresión. El don de Dios no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la transgresión de Adán trajo muerte, pero la vida que encontramos en Cristo es mucho más grande cuando la aceptamos en fe para cada una de nuestras vidas. Y fíjense, el 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Mis queridos hermanos, esta terminología espiritual la tenemos que no solamente conocer, sino entender. El pecado, ¿para qué entenderla? Para saber defender nuestra fe en el lugar en donde estamos, con nuestros compañeros de trabajo, saber en dónde estamos parados, saber en qué creemos, saber cuál fue la obra que el Señor hizo en la cruz. No alcanza con entender para mi propio ser interior lo que Dios hizo en mi vida. El Señor quiere que yo lo conozca, lo plasme en mí. ¿Para qué? Porque dice, ¿qué leímos el verso 11? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa el ministerio de la reconciliación? Que ahora nosotros somos los responsables delante de Dios para que muchos puedan ser declarados justos delante de Él. Y es allí en este contexto teológico profundo, espiritual, donde entra el mandato de la gran comisión de Dios. Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. Fíjense, a veces nosotros queremos darle algún condimento a la enseñanza de Jesús y en vez de enseñar lo que el Señor nos dice, queremos enseñar lo que nosotros queremos o lo que nosotros entendemos. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de saber cuál es el concilio de Dios? ¿Cuál es la revelación de Dios entregada por su palabra? Para ver si en nuestra metodología misionológica estamos declarando y proclamando la enseñanza de Dios o lo que nosotros entendemos de la enseñanza de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Pero qué bueno cuando nosotros como hijos de Dios hemos pasado por este proceso de haber aceptado a Jesucristo
como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. ¿Por qué decimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador? ¿Han escuchado alguna vez esas palabras a nivel teológico? ¿Qué significa? ¿Qué es nuestro único y suficiente Salvador? A ver. Bien. Es solo por medio de la persona de Cristo y no se necesita otra cosa. La obra de Cristo es suficiente para saldar nuestra problemática espiritual delante de Dios. Y por eso Pablo dice, así como por Adán entró el pecado que nos separó de Dios y nos llevó a la muerte eterna, por medio de Cristo entra la justicia, la justificación y la vida eterna con Cristo por la eternidad. Entonces no necesitamos otra cosa más que la obra de Cristo en nuestras vidas. Y cuando esto lo entendemos y cuando esto se encarna en nosotros, no hay nada que pueda parar a la iglesia del Señor. Una de las materias que vamos a ir desarrollando es la historia del cristianismo, de cómo desde la época de los apóstoles hasta nuestros días la iglesia avanzó y cómo, a pesar de que la iglesia a veces se iba para cualquier lado, Dios, que era el Señor de su iglesia, marcaba el rumbo y levantó a hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y vaya, tenemos que ir simplemente un poquito antes de la Reforma para ver si la iglesia del Señor no estaba corrompida. Pero Dios, que ama a su iglesia, Dios que va a cumplir su propósito, querramos o no, levantó hombres para volver a traernos a la palabra y para que esta palabra pueda ser una realidad en el desenlace del lugar en donde Dios nos ha puesto como iglesia. Qué bueno que como hijos de Dios, en este lugar en donde Dios nos ha unido y nos ha colocado, que seamos caracterizados por el pueblo del libro. No importa si hacemos buenas comidas, si hacemos buenos tacos, unos buenos frijoles o un buen asado. Eso es, pero qué bueno que cuando nos caractericen porque digan, es una iglesia que vive, proclama y se mueve conforme a la palabra de Dios. Si eso hacemos, entonces podemos estar en plena tranquilidad de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque no estamos imponiendo nuestra voluntad, sino estamos dejando que Él muestre el camino por el cual nosotros debemos transitar. Y para terminar, fíjense, Salmo 51, verso 5. Es interesante cómo el apóstol Pablo en esta carta, en este pasaje de Romanos, nos habló no solamente del origen del pecado, sino la consumición y la consecuencia que fue la muerte. Pero fíjense la experiencia que David sentía en el Salmo 51, 5. Dice, he aquí, ¿lo tienen todos? Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Alguno dirá, uy, los papás de David habrán tenido algún tipo de relaciones extramatrimoniales que David... No está diciendo eso la palabra. Lo que él está hablando es que su naturaleza pecadora, humana, está alejada de Dios. Por eso él habla, dice, en maldad he sido formado, he sido concebido en pecado, porque nuestra naturaleza, toda persona que nace separada, alejada, apartada de Dios. Pero es Cristo el que nos da la esperanza de poder restablecer nuestra relación con Él.
Ahora, yo no sé lo que usted siente cuando escuche a estos versículos, pero yo siento una profunda tristeza de ver a tantas personas a nuestro alrededor que caminan sin Cristo. Y que no solamente han sido formados en pecado por su naturaleza humana, sino que la consecuencia de ese estado espiritual va a ser la condenación y la muerte eterna. Y digo que qué temblor que tenemos cuando nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación y en donde ahora el Señor nos da que nosotros seamos los agentes, los canales para que el reino de Él pueda ser una realidad también en sus vidas. ¿Se dan cuenta cuando empezamos a mirar desde la perspectiva de Dios cómo todas nuestras prioridades pasan a un segundo lugar? Porque ahora ya no encaro mi vida en satisfacer, en alcanzar lo que yo creo que es bueno para mi vida. No importa si tengo la cuenta más abultada o no en el banco. Ahora lo que necesito es cumplir el propósito de Dios en mi vida para que otros puedan venir al conocimiento de Dios. Y esto no es una tarea del pastor, no es una tarea de los ancianos, de los líderes de la junta de oficiales de la iglesia. Es una tarea de cada hijo de Dios que pertenece a la familia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tanto ustedes como yo tenemos esa enorme responsabilidad, pero a la vez enorme privilegio. Dice que los ángeles anhelan hacer el trabajo, pero Dios nos ha dejado solamente a nosotros la tarea de llevar la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Yo quiero terminar esta meditación de hoy con dos preguntas. En primer lugar, ¿has solucionado tu condición espiritual en la presencia de Dios, aceptando la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz a tu favor, limpiándote de todos tus pecados y abriéndote el camino para que seas reconciliado con la persona de Dios? Si todavía no lo has hecho, quizás hoy sea el momento en donde el Señor esté golpeando las puertas de tu corazón y diciéndote, hoy es el día en donde necesitas volver a la intimidad conmigo y en donde necesitas pasar a ser parte de esta gran familia a la cual el Señor te está invitando. Pero también quiero hacerte una segunda pregunta y quizás para los hermanos que ya han caminado, que ya le han abierto las puertas de su corazón y están caminando con Él. ¿Es realmente la prioridad en tu vida ser un agente de bendición para los que todavía no conocen al Señor? Quizás el Señor nos esté confrontando a arreglar nuestra escala de prioridades, de valores y de decisiones de nuestra vida, para que verdaderamente podamos ser una iglesia en cada lugar en donde estamos, brillando con la luz de Jesucristo en un mundo que tanta tiniebla tiene. Yo quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros en la presencia del Señor. Y si el Señor te ha estado hablando en esta hora, y el Señor ha tocado las puertas de tu corazón y te está diciendo, hoy quiero entrar a morar en ti. Hoy quiero solucionar, saldar ese problema que el pecado te ha separado durante tanto tiempo de Dios. No busques por tus propias cuentas el tratar de agradar a Dios. Acepta la suficiencia que hay en la obra de Jesús. Ábrele las puertas de tu corazón y dile, sí, Señor, hoy quiero que entres a mi vida. Hoy quiero ser reconciliado contigo.
Y hoy quiero, Señor, que mi nombre pueda estar inscrito en el libro de la vida. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración sincera en su corazón mientras todos seguimos orando? Yo quiero que allí en donde estás los manifiestes levantando tu mano. Una manera de decir: sí, Señor. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Hoy te entrego las riendas de mi vida. ¿Habrá alguien en esta hora que por primera vez le diga: sí, Señor, hoy quiero ser reconciliado contigo? Allí en donde estás, manifestalo simplemente levantando tu mano. Quiero dar gracias a Dios por tu vida y quiero encomendarte en la presencia de Él. Y si ya todos pertenecemos a la familia de la fe, pero el Señor te está diciendo: es necesario que comiences a dignificar mi obra, mi sacrificio, mi nombre, con cada conducta de tu vida. Quizás este sea el tiempo para decirle: Señor, ayúdame para que tú puedas ser el primero en mi vida. Que no tome en poco, Señor, el sacrificio y la obra que tú hiciste en la cruz a mi favor. Allí en donde estás, a solas con el Señor, abre tu corazón y dale gracias por el camino que Él te abrió para que puedas ser reconciliado con Él y para que puedas gozar de la eternidad a su lado. El Señor te está escuchando.